Hablamos de microbiota, hablamos de prebióticos, de probióticos, pero muy pocas veces sabemos de qué se trata. Tenemos una especialista, diría una de las únicas en la ciudad de Mar del Plata, la doctora Lorena Keller, quien tiene un máster en microbiota y probióticos y está aquí con nosotros. Presta atención. ¿Sí? Bueno. Doctora Lorena Keller, quien es también integrante del Instituto Farestaye aquí en la ciudad de Mar del Plata. La primera pregunta que hago es, ¿qué es la microbiota? Hola, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la microbiota representan todo ese conjunto de microorganismos que cohabitan nuestro organismo, ¿sí? Nosotros estamos habitados, estamos colonizados por millones de microorganismos, principalmente bacterias, pero también hay otros que están en nuestro organismo, cohabitan con nosotros y cumplen funciones muy, muy importantes, ¿sí? Sí. Entre ellas nos ayudan a defendernos de otros microorganismos que son patógenos. Es un poco, si hablamos de microbiota intestinal, es lo que antes conocíamos como la flora. Exacto. ¿Sí? Ese por ahí es la palabra que nos puede sonar más. Bueno, ¿por qué es importante conocer nuestra microbiota? ¿En qué nos puede ayudar? Porque sabemos que el 70% decíamos esto del segundo cerebro y en muchos casos el primero, el 70% de nuestro organismo son bacterias, ¿no? Sí, en realidad nosotros tenemos un organismo que ahora se está mencionando como holobionte, ¿sí? que es un concepto bastante nuevo en el cual se dice que no somos solo humanos, sino que también estamos formados por bacterias. Con respecto al segundo cerebro que vos mencionabas, sí, es súper importante. El intestino tiene numerosas células nerviosas, tiene millones de células, de neuronas y se conecta con nuestro sistema nervioso, ¿sí? Con nuestro sistema nervioso central, con el cerebro. El cerebro, sí. Y en esto la microbiota tiene mucho que ver, porque estas bacterias de la microbiota intestinal pueden producir sustancias, metabolitos, decimos neurotransmisores, sustancias que alcanzan el cerebro y entonces producen una comunicación. Y a su vez, lo que ocurre en el cerebro, las emociones, ¿sí? Nervios, estrés, impactan a nivel de nuestro intestino, ¿sí? Y lo otro muy importante del intestino es que el 70% del sistema inmunológico, de nuestras defensas, están en el intestino, ¿sí? Con lo cual ahí tenemos dos grandes ejes, dos grandes sistemas, tanto el sistema nervioso como el sistema de las defensas, el sistema inmunológico, que están muy vinculados, muy conectados con nuestro intestino. Y las bacterias, estas de la microbiota, que son nuestras bacterias buenas, son las que están ahí interconectadas con ellos, ¿sí? Por eso es que muchas veces uno asocia emociones con la panza. Mariposas en la panza, ¿sí? con sensaciones que realmente existen, son así, y bueno, ya están súper investigadas y se sabe que cada vez se le da más importancia además a esta relación, a esta vinculación entre el intestino y el cerebro. Sabemos que nacemos con una microbiota y es la que tenemos hasta que nos morimos. ¿Por qué es importante realizar un estudio de sangre, por ejemplo, para poder conocerla? ¿Nos ayuda a prevenir enfermedades, a regular todo nuestro sistema? ¿Se puede cambiar esta microbiota? Bueno, la microbiota en realidad se desarrolla, aparece, digamos, el primer contacto del humano, de la persona con las bacterias es en el canal de parto, ¿sí? Entonces ya ahí tenemos un gran primer impacto, digamos, una carga microbiana que el bebé va a recibir y que va a ayudar a que se forme la microbiota de su intestino. Y después, lo otro muy importante es la lactancia, ¿sí? Sí. Entonces estos dos factores, el tipo de parto y el tipo de lactancia, son los que más afecta la conformación de la microbiota intestinal en la edad temprana. Más o menos para los 3 años se dice que un niño va a tener una microbiota ya más parecida a lo que es un adulto. De todas maneras siempre se sigue modificando y hay muchos factores que modifican la microbiota. La dieta es el principal, ¿sí? Hay dietas que se asocian con bacterias buenas y hay dietas que se asocian con bacterias no tan buenas, claro, ¿sí? Por decirlo de alguna manera. Entonces uno tiene a la dieta como uno de los factores principales. Otro de los factores es el consumo de medicamentos, ¿sí? El consumo de antibióticos produce un impacto muy negativo sobre las bacterias de la microbiota intestinal. Todos lo hemos vivido, tomar
tomar un antibiótico y bueno, ya sentir, digamos, una descompensación, por decirlo así, una diarrea asociada a ese antibiótico. Eso tiene que ver con este desbalance de la microbiota intestinal. Y los estudios que se hacen en heces, ¿sí? No se hacen en sangre en este caso, son estudios que nos ayudan a conocer cómo están esas bacterias, si hay una buena diversidad, que es como lo que uno apunta con la dieta y con los hábitos a generar una buena diversidad bacteriana, una gran variedad de bacterias diferentes para que cumplan todas las funciones que necesitamos. Entonces en estos estudios podemos conocer esa diversidad, podemos conocer la riqueza, varios parámetros microbiológicos y bioquímicos que nos ayudan a saber cómo está. Y podemos saber qué bacterias están más altas, más bajas, si están fuera de lo que sería una microbiota más saludable, digamos, como para poder hacer alguna intervención, ya sea con la dieta, los hábitos, etcétera, para poder mejorarla y así mejorar nuestra salud intestinal también. Hubo muchas preguntas por parte de los televidentes, las has respondido casi todas en tu explicación, porque todos iban a lo mismo, ¿no? Si se puede cambiar, cuándo se adquiere, pero hay una importante que también resaltamos. Muchos preguntaban acerca de los prebióticos y los probióticos que se consumen o que venden en el supermercado o en dietéticas, si nos sirven a todos. Bueno, es una excelente pregunta. Primero vamos a definir, si tengo tiempo, probióticos y prebióticos, ¿sí? Para que sepamos, porque son diferentes cosas. Los probióticos son microorganismos vivos. Esa es la definición, que cuando se administran en cantidades adecuadas producen un beneficio en la salud. Esa es la definición aceptada actualmente para probióticos, ¿sí? Los prebióticos son sustancias mayormente relacionadas con hidratos de carbono complejos, fibras, que lo que hacen es estimular el crecimiento de un tipo determinado de bacterias. Es como un desarrollo, un estímulo selectivo de ese crecimiento. Eso lo podemos ingerir con los vegetales, sobre todo las legumbres, los cereales, ¿sí? Esos son los prebióticos. Y los probióticos, como vos decís, hay varios en el mercado, no hay tantos, en otros países hay muchísimos más. Y en realidad lo que debemos saber de los probióticos es que no todos sirven para todo, ¿sí? En general, digamos, también existen otros probióticos que son caseros, como el kéfir, ¿sí? o otros, la kombucha, el chucrut. Pero no todos los probióticos sirven para todo. Para yo poder ingerir un probiótico, primero tendría que saber que mi intestino está sano, ¿sí? Para poder ingerir esos microorganismos vivos. Siempre es recomendable una consulta, por supuesto, con su gastroenterólogo, si una persona tiene síntomas gastrointestinales, para poder descartar cuestiones, ¿sí? más físicas o alguna enfermedad. Y luego el tema de los probióticos, siempre tratando de que sea asesorado por algún licenciado en nutrición, ¿sí? O algún médico que pueda aconsejar cuál es el más adecuado. Doctora, le agradecemos muchísimo que haya llegado hasta aquí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, a todos. Seguimos con más noticias.